Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla, dándole las gracias al Señor por permitirnos llegar hacia ustedes a través de esta plataforma. Vamos a pedirle al Señor que nos dé primero su bendición y que nos dé siempre la salud física y la salud espiritual. Y también vamos a pedir por la salud de todos nuestros familiares. Señores, como ustedes saben, la salud es lo primero. Lo demás, señores, lo demás está de más. Señores, ¿cuánto tiempo sin salir hacia ustedes? Alrededor de una semana, más o menos una semana sin generar contenido, pero las noticias no se detienen. Las noticias no se detienen, por lo tanto nosotros tenemos que seguir siempre en pie de esta lucha que tenemos nosotros los dominicanos para preservar nuestra soberanía, para preservar nuestra patria y para que la República Dominicana sea exactamente para los dominicanos y los extranjeros que cumplan con todas las reglas para estar aquí. El mundo es bello. El hombre que ha habitado el mundo ha creado una sociedad, ha creado una bella sociedad, pero la corrupción y el deseo y el ánimo de lucro malsano, la ambición de algunos hombres es que han dañado los conceptos básicos de lo que es la buena convivencia y la democracia. También hay un humanismo que ha creado, que ha generado, que crea las bellas artes, que crea la poesía, que crea las leyes, que crea las instituciones. Ese humanismo le ha hecho mucho favor a la humanidad. Ha eliminado la esclavitud, aunque algunos entienden que han cambiado la esclavitud por nuevos métodos. Pero se han creado los grandes conceptos económicos y sociales. Ese humanismo que siempre vela porque el hombre que está en la tierra trabaje para la tierra, por el bienestar de su vida, pero que trabaje por una sociedad. No puede haber un humanismo contrario a la sociedad. Oigan qué concepto. El ser humano, el ser humano por naturaleza es un ser sociable. El ser humano, aunque vela por libertades y derechos individuales, pero es para vivirlo, para vivir esos derechos y disfrutarlos en una sociedad que empieza desde su expresión más mínima, que es la familia. Por eso nosotros nos damos el lujo siempre de pedirle al Señor por nuestra familia, porque es la base de toda sociedad. Pero este humanismo es el humanismo bueno. Hay otro humanismo que no entendemos de dónde es que ha salido, que le da prioridad al individuo y que ensalza al individuo por encima de la sociedad, que crea individuos en una familia. En una familia está conformada por individuos, pero que trabajan para una sociedad. No buscar que cada individuo pueda ser feliz por sí solo, porque eso no puede. El hombre es feliz cuando su familia es feliz. El padre es feliz cuando sus hijos y su esposa son felices. Pero este humanismo que estamos viviendo en los últimos años, este humanismo que premia la individualidad, que quiere darle privilegios a cada individuo, que quiere segmentar la sociedad misma, porque ya el problema no es ricos contra pobres. El problema ya no es patronos contra el proletariado. Ahora el problema es, al problema que nos quieren inculcar con esta Agenda 2030, es el hombre contra la mujer, el padre contra los hijos y la madre contra los hijos. Para que todo el mundo vele y espere algo del Estado. Y el Estado está para que cada individuo aporte, no para que con este humanismo hipócrita
quieran que el Estado le esté dando todo al ser humano por privilegios, no por los méritos, no por los méritos y aquellas virtudes que frutos del ser humano. Hay personas que nacen con la habilidad de pintar. Hay personas que nacen con la habilidad de la música, de tocar el piano, de tocar el violín. Yo no toco el piano y no toco ni el violín. Yo no soy un pintor, pero la vida me da cualidades para yo aportar con mi trabajo a la sociedad. Cada individuo aporta a la sociedad. No lo que quieren ahora estas nuevas autoridades mundiales que quieren mandarte a ti y a mí, a que a un individuo se le otorguen privilegios por encima de sus aportes o haciendo caso omiso hacia aporta o no. Aquí cae el asunto de querer eliminar las fronteras, de querer eliminar la política demográfica, la geografía política, perdón. La geografía política, eliminar las barreras. Dicen que las barreras que creó el hombre las puede eliminar, pero esas barreras que crearon hombres fue construyendo sociedades. Es por eso que vemos que a Estados Unidos no puede ir nadie si no cumple con sus reglas. A Europa, ahora unida en la Unión Europea, nadie puede ir de un sitio a otro sin cumplir con las reglas. Pero este humanismo hipócrita lo que quiere es que cada nación, cada estado se vea obligado no solamente con sus nacionales, sino también con ciudadanos que no cumplen con sus reglas. Incluso estuvimos leyendo recientemente, todavía no corroborado, que se pretende eliminar la palabra extranjero en los Estados Unidos, creo que específicamente en Nueva York, que ya no se utilice la palabra extranjero, porque vivimos en un mundo hipócrita. Vivimos en un mundo donde ya no se le puede decir a la persona que no puede ver, no se le puede decir ciego, sino una persona no vidente. A una persona que no tenga un brazo, un pie, digamos una discapacidad, no se le puede decir un manco, un cojo, un tuerto, sino una persona con discapacidad, porque queremos endulzarlo todo. Queremos engañar al ser humano. Entonces no queremos decirle extranjero para que no se sientan mal. Ahora se le va a decir no ciudadano. No ciudadano. Y yo pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿qué es esto de no ciudadano? Cuando una persona no es ciudadano en un país, ¿qué es? Es un extranjero. Pero este neolenguaje que quieren implementar para que tú y yo nos sintamos mal a la hora de expresarnos, es que nos están sacando la libertad de expresión a martillazos. Porque cuando adquieres la conciencia, esta conciencia que tanto hemos hablado aquí, cuando adquieres conciencia y te das cuenta el daño que te quieren hacer, te duele. Te duele. Y vemos esta cultura de la cancelación, como al que no se adapta a esta narrativa lo quieren censurar. Y esto se puede ver en los medios de comunicación, los tradicionales, porque gracias al Señor tenemos estas tecnologías. Tenemos estos canales donde podemos expresarnos siempre respetando los derechos humanos y respetando la dignidad de cada persona. Podemos expresarnos, pero hay medios de comunicación tradicionales que censuran a las personas. Y hemos visto cómo a la comunicadora Noelia Jacín, por emitir una opinión en su Twitter, la han bloqueado, la han, digamos, censurado en el programa donde trabaja. Y yo quiero a mi amiga desde aquí mandarle un saludo a Noelia Jacín y con ella al equipo de Estrellas de la Opinión, con Jaime Rincón, Euric Santi y Noelia Jacín, externarle mi apoyo como comunicador aquí, como comunicador, digamos, aspirante a comunicador.
y también externarle mi apoyo en cualquier ataque que tengan contra la libertad de expresión en contra de ellos, por este neolenguaje que quieren implementar y hacerle daño al mundo. Y vamos a pasar inmediatamente, antes de volver con ustedes, con unos saluditos para leer sus comentarios, a ver este tema que ya lo hemos visto pero no lo hemos analizado, y es que Luis Abinader, atención, Luis Abinader pide una intervención rápida. ¿Qué es una intervención rápida? Una invasión. Haití necesita una invasión. Y tú dirás, ay, qué bueno, el presidente lo dijo y tú lo estás diciendo. No, 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 no. Esto lo hemos estado discutiendo aquí toda la vida. Desde que estamos haciendo videos aquí, hemos pedido la intervención en Haití. ¿Y quién tiene que intervenir en Haití? Yo te pregunto, ponme aquí en los comentarios, ¿quién está llamado a intervenir en Haití? Cuando se pide una intervención en Haití, ¿cuál país es el que está llamado a hacerlo? No es nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Joe Biden tiene que resolver ese problema por haber abandonado Haití. Haití necesita una intervención porque ya el mundo, o por lo menos la región de Centroamérica y del Caribe, no soporta más esta migración irregular, también llamada invasión haitiana, que los Estados Unidos la están esperando. Y si ellos no resuelven su problema ya, si ellos no resuelven el problema en suelo haitiano, van a tener que enfrentarlo en suelo norteamericano. Y también vamos a ver que la semana pasada, creo que fue el día 8 y 9, estuvo reunido los miembros del SICA. Estos países que conforman el SICA. Vamos a ver de un prontico qué decidieron ellos, que de por sí decidieron, porque les afecta todo el problema haitiano, que haya una mejor intervención de la comunidad internacional. Pero ya desde aquí también le hemos dicho al presidente, atención, Luis Abinader, deja ya de pedir por Haití, por favor. Luis Abinader, escucha, ya que no has realizado todas las obras que has hecho, que quieres hacer, por lo menos escucha a tu pueblo. No tienes que hacer nada para hacer cumplir la ley, solamente que haya voluntad política para hacer cumplir la ley. No hay que hacer pactos. Estamos opuestos a los pactos migratorios. El pacto ya se hizo. Tenemos la Constitución y las leyes en materia migratoria. Por lo tanto, deja ya de pedir por ese país. Vela por la República Dominicana y que se cumplan nuestras leyes y que intervenga el país, que de verdad tiene que intervenir por su responsabilidad y por los recursos con que cuentan. Tenemos estos dos temas que vamos a leer rapidito. Este video no se va a extender como lo solemos hacer, ya que venimos cansados, venimos del trabajo, ustedes también están en casa, esperemos que estén todos bien y vamos de un prontico a pasar a eso, no sin antes pedirte que por favor, si aún no te has suscrito a nuestro canal, que nos ayudes suscribiéndote. Dale aquí a suscribirte y activa todas las campanitas para que te llegue la notificación cuando tengamos nuevos contenidos, y también darle a me gusta. Con eso nos apoyan bastante dándole a me gusta. Con eso ayudan a todos los creadores, a todos los nacionalistas, y también con eso nos ayudan bastante a nosotros en lo particular. También vamos a ver ahora, vamos a pasar a leer sus comentarios antes de involucrarnos directamente con el video de esta noche. Como siempre, saludos a Belkis Rondón, siempre con nosotros desde el día 1. Todos ustedes, Nancy Turbí, ¿cuánto tiempo? De verdad necesitaba comunicarme con ustedes, necesitaba hablar con nuestra comunidad, una bella comunidad que estamos haciendo aquí en YouTube. Sócrates siempre activo, Sócrates Vázquez, esperemos que todo esté bien con su familia. Gracias por eso. A mí también me agrada leerles y escucharles. Jaime, cada vez que yo te escribo usando la palabra
no te sale el comentario. ¿Entiendes? Porque esas palabras están vedadas. Nosotros siempre hemos dicho que la única nacionalidad que se ofenden, que lo tienen como ofensa cuando tú llamas a esas personas por su nacionalidad, son ellos. Esto es algo que de verdad no entendemos. Si a mí me dicen dominicano, incluso de mala manera, pues no me están diciendo nada malo porque yo soy dominicano. Pero eso tiene que ver por el grado de conciencia de la persona. Si una persona tú le dices, mira tú, dominicano de esto, y se ofende, pues eso ya está en la conciencia de cada persona. Preocupados también por la salud de Sócrates. Estoy mucho mejor. Esperemos que este clima nos ayude a que todos estemos en salud. Nos dice Eduardo Jiménez, buenas Jaime. Comp en a la vida. No entendí esa parte, pero qué bueno que estás aquí, Eduardo. Bienvenido. Espero que Dios le conceda pronta recuperación a Sócrates. Nos sumamos a ese comentario. Estados Unidos tiene que entrarle pronto a Haití. Y esto es comentario de Gavina de León. Esto es cierto. Estados Unidos debió de entrarle inmediatamente a Haití desde el magnicidio. No digo que inmediatamente, sí lo pedíamos inmediatamente, pero también ya pasado un mes, 2 meses, los Estados Unidos debieron de asistir al nuevo gobierno que se formó, el gobierno de Ariel Henry. Desde que entregó Claude Joseph, Estados Unidos debió de asistir a Haití. Claude Joseph ha hecho el trabajo que necesita, bueno o malo, ha estado haciendo el trabajo. Y vemos ahora como ya hace 2 meses Claude Joseph pidió la intervención. Haití pide la intervención. La comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que no lo intervengan, sino que hayan algunas restricciones, como de las ventas de armas, así como también las sanciones a los que protegen a estas bandas y personas que financian las bandas y a los que son financiados por las bandas, porque eso es un círculo vicioso lo que pasa con las bandas en Haití. Ya se sabe, los Estados Unidos han calculado bien de que no hay una forma que salga bien tanto Haití como los Estados Unidos de una intervención, pero a largo plazo creo que es mejor la intervención, porque la paz no se logra. La paz no se logra simplemente con dejar que instituciones que no funcionan sigan sin funcionar, sino interviniendo en ellas. Así es que se logra la paz y así es que los norteamericanos deben de ponerle asunto todo. Nos dice Eduardo Jiménez, ¿cómo anda la vida? La vida es la vida ha dado muchas vueltas. Si le digo, no soy el mismo desde finales de noviembre que se presentaba delante de ustedes a la persona que está aquí ahora. Soy una persona totalmente diferente, con sus altos y bajos y todos los cambios. Atención, que antes de que me ponga sentimental, porque aunque yo hable duro, soy muy sentimental, todos los cambios son traumáticos. Y hay cambios que van para bien, pero aún así duelen, aunque vayan para bien. Aún así hay cambios que duelen. Y simplemente hay que darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Gracias por preocuparse por mí, a todos ustedes. Sofía Capeler, siempre activa aquí con nosotros. Un saludo, Sofía. Verdad sin fronteras, buenas noches para todos.